Que podamos seguir, gracias a Dios que estamos perseverando y gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos concede, la vida, la salud, la familia, gracias a Dios que podemos estar, como dice la palabra, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy, dice el Señor. Así que vamos a esta noche seguir considerando el tema de la reforma que te pone en forma y te transforma. Así que eh, damos gloria a Dios. Bien, entonces hay un dicho que dice, o un pensamiento, ¿no? No basta interpretar la historia, es necesaria transformarla, ¿no? No basta interpretar la historia, es necesaria transformarla. Entonces, la necesidad de transformar hoy nuestras culturas hace falta, ¿no? Hemos evangelizado las naciones, hemos evangelizado el mundo, el Perú y América Latina, pero la necesidad de transformar las culturas todavía falta, ¿no? Entonces necesitamos hoy en día poder, poder ver esa transformación de las culturas hoy en día, ¿no? Cómo disipular naciones, ¿no? Cómo disipular a las culturas, ¿no? Cómo afectar el mundo de la política, el mundo de la economía, ¿no? Lo social, lo cultural, ¿no? Y aún lo espiritual. Eh, Voy a leer un pasaje bíblico en 2 de Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido, 2 de Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura está inspirada por Dios, ¿no? Y útil, ¿no? Entonces, nosotros creemos un principio absoluto de la autoridad bíblica, ¿no? Nuestra única autoridad es la palabra de Dios, ¿no? En cuanto a la fe y en cuanto a la práctica. En cuanto a la fe, por cuanto la creemos, y en cuanto a la práctica, por cuanto la vivimos. Entonces, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios, ¿no? Es absoluta, es totalmente inspirada por Dios. Y dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, y útil, dice, ¿no? No solamente es inspirada, se queda en la teoría, se queda hipotéticamente, sino también que es práctica, ¿no? Es útil para enseñar, ¿no? Tener un espíritu enseñable hoy hace falta, ¿no? Reconocer nuestras faltas, reconocer que el conocimiento de hoy, que podemos adquirir hoy, ya mañana está obsoleto, ¿no? Los desafíos que tenemos hoy de estar al día, de estar actualizados,
es un reto, un desafío cada vez más. Y por eso que tenemos que estar listos a desaprender, ¿no? Para aprender, ¿no? Y no solamente desaprender, sino hay que desaprender bien, ¿no? Desaprender bien para poder aprender. Entonces, la escritura tiene, número uno, este propósito de enseñarnos, ¿no? La Biblia se explica por sí sola, la Biblia no necesita que la defiendan, la Biblia por sí sola se explica y en ese sentido la Biblia es suficiente, ¿no? No necesita abogados, más bien la Biblia dice que somos testigos, ¿no? Somos mártires. Entonces, un propósito, luego hay otro propósito de reprender, dice, ¿no? Segundo Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada y útil para enseñar y en segundo lugar para reprender, ¿no? Tercero, para corregir y cuarto, para educar en una vida de rectitud, ¿no? En una vida de rectitud, ¿no? Bueno, me han pasado acá la versión Dios habla hoy. Quería la otra versión, pero ya llegará. Entonces, hay estos cuatro propósitos que Timoteo nos da, ¿no? De enseñar, de reprender, de corregir y educar. Entonces, las Sagradas Escrituras, en ese principio de sola escritura, fue lo que se dio la reforma, ¿no? La reforma que podemos nosotros recordar cada 31 de octubre, donde Lutero pues clavó la famosa 95 tesis, ¿no? En la catedral de Wittenberg, ¿no? Las pudo, en su contexto, quería él hacer conocer, ¿no? Sobre todo a los líderes de la iglesia, quería hacer conocer eh, este proyecto de las 95 tesis, ¿no? A los líderes de la iglesia, ¿no? Ya que lo hizo en latín, no era para todos, no era para el pueblo, pero ya después se puso al alemán, ¿no? Por el nacionalismo, ese contexto, ya se fue dando en la versión alemana, y así pudieron conocerlo todos, ¿no? Entonces, la reforma nos plantea ese tema, ¿no? Central de volver a las escrituras, ¿no? De volver a, a la palabra de Dios y para eso entonces eh, necesitamos un tiempo de arrepentimiento y conversión, ¿no? Arrepentimiento porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con metanoia, cambio de pensamiento, ¿no? Cambio mi manera de pensar y va a cambiar mi manera de vivir, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber esa conversión, eh, ese volver, ¿no? Volver a Dios, ¿no? Para que haya una transformación. Entonces, yo creo que eh, ese volver a la palabra de Dios nos va a llevar a que podamos tomar una dependencia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo
eh, ese volver a la palabra tiene que ver con esa conversión, ese arrepentimiento, ¿no? Esa metamorfosis, esta transformación. Y vamos a ver un poquito los antecedentes de la reforma. Vamos a ver por qué se dio la reforma, ¿no? ¿Por qué la reforma tuvo que darse? Y es por eso que eh, podemos ver hoy en día los desafíos que tenemos nosotros como expositores bíblicos, ¿no? Como personas que podemos conocer la palabra de Dios, ¿no? Conocer todo el consejo de Dios, ¿no? Toda la revelación de Dios. Entonces, eso nos pone a nosotros en calidad de poder cada día ir escudriñando, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Entonces, eh, vamos a ver entonces los antecedentes de la reforma. Número uno, el hambre y sed de Dios que tenía la gente, ¿no? Estamos hablando ya a finales del siglo XVI, perdón, a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, ¿no? En ese contexto se da la reforma. Y ya habíamos visto también los pre-reformadores, ¿no? El caso de Wycliffe, el caso de Hughes, el caso de los Pedro Baldo y otros, ¿no? Que dieron su vida, ¿no? Por solo traducir la Biblia, eh, por solamente ellos confesar su fe, eh, creer en la palabra de Dios, les costó la vida, ¿no? En cuanto a los pre-reformadores, ¿no? Y así podemos llegar a los reformadores, y en ese sentido, eh, el legado que nos dio de la reforma eh, era declarar los hechos de Dios, ¿no? Las maravillas de Dios, ¿no? La obra salvífica de Dios. Frente a las tradiciones de la iglesia, ¿no? Del papado, de que, y especialmente el tema de las indulgencias, ¿no? Ya podían comprar el cielo, ¿no? Y enviar al cielo según su pago, ¿no? Según su clase social. Así que, entonces, un antecedente, uno de los factores de la reforma fue el hambre y sed que había eh, en las personas de ese tiempo, ¿no? Había una hambre y sed de Dios, ¿no? Entonces, eso fue que el Espíritu Santo levantara hombres de Dios, ¿no? Y si podemos decir mujeres también, ¿no? Porque podemos también considerar a la esposa de Lutero como ella también, siendo una monja, ella se escapa del convento, aún peligrando su vida, ¿no? Porque era penado de muerte. Y además no le quedaba mucho futuro. A las mujeres tendrían que casarse o tendrían que tener un buen trabajo para sobrevivir. En el caso del esposo de Lutero, fue interesante porque ella fue monja, se escapó y al final ella se constituyó una persona que pudo ser la ayuda idónea de Lutero, ¿no? Ya que su espíritu de servicio, su abnegación, su sacrificio, ah, así era que ella tomaba los labores, ¿no? Como esposa, porque habían muchos siglos que en ese tiempo la mujer era muy marginada. La mujer solo valía
cuando podría ser santa, ¿no? Piadosa, cuando podría ser beatificada. Y después no. Entonces, la esposa de Lutero rompe los paradigmas y ella se convierte en un modelo de una esposa de un pastor protestante, ¿no? Ya que ella colabora en la casa, con los hijos, y aún también conocía la escritura, ¿no? Porque ella ya conocía el latín y podía discutir, especialmente había un tiempo en la cena cuando podían discutir el tema bíblico y ella participaba, ¿no? De las discusiones acaloradas, ¿no? Emocionantes, como se hace acá en diálogo teológico, ¿no? Así que, entonces la esposa de Lutero va a asumir ese rol de esposa de un pastor, ¿no? Por primera vez en la historia va a hacer un rol protagónico en todo lo que es el servicio, en todo lo que es la atención a, al servicio, especialmente ella podía dar hospedaje, dar atender a los inmigrantes, aún a veces en la casa lo convertía en un hospital, ¿no? Porque también se dio el tema de la peste, ¿no? Tema, ahí habían casos también muy delicados, ¿no? Entonces, era de gran ayuda la Catalina, ¿no? Catherine, ¿no? Katy, la esposa de Lutero. En ese sentido, Dios siempre va a usar en cada tiempo, ¿no? Dios va a usar en cada tiempo, en cada época, va a poner el Espíritu Santo ese deseo de la dependencia de Dios, ¿no? Ese deseo de conocer a Dios, ¿no? Es hambre y sed de Dios, ¿no? Ya Amós nos dice que no solamente habrá hambre de pan ni sed de agua, sino también dice hambre de la palabra de Dios, ¿no? Entonces las iglesias que hoy se van a llenar son iglesias de la palabra, ¿no? Iglesias que tengan, como el caso del tiempo de José, ¿no? José almacenó el trigo y todo el mundo iba en tiempo de hambruna, en tiempo de crisis, a Egipto a recoger el trigo, ¿no? Entonces, es un paradigma de hoy, cómo las iglesias, las que Dios va a usar en este tiempo, son que tengan el almacenamiento del trigo, ¿no? La palabra. Por eso la necesidad de como pastores conocer, escudriñar las escrituras, ¿no? Hay una diferencia entre escudriñar y estudiar. Juan 5:39 dice escudriñar, no, no dice estudiar, dice escudriñar. Entonces la necesidad de tener una academia bíblica, la necesidad de tener un instituto bíblico, un seminario bíblico, ¿no? Cada iglesia local, ¿no? La responsabilidad no es del instituto, no es del seminario, ¿no? Es de cada iglesia, ¿no? Cada pastor tiene la obligación de formar su escuela bíblica, ¿no? Su escuela bíblica, hasta una universidad bíblica, ¿verdad? Eh, porque imagínense los proverbios, ¿no? El libro sapiencial, libro lleno de sabiduría. Imagínense que podemos doctorar solo leyendo el libro de proverbios, ¿no? Levantar, ¿cuántos sabios levantaríamos en nuestra iglesia local, ¿no? Si cada día leen un proverbio, ¿no? Ya que proverbios tienen 31 días y, y así cada día un día, al año, ¿cuántas veces leerían proverbios, verdad? Entonces tendríamos una iglesia llena de mucha sapiencia, ¿no? De muchos sabios, ¿no? Podemos hacer la universidad de los sabios, ¿no? ¿Cuánta falta hace hoy en día la sabiduría, ¿no? Para liderar el mundo hoy, ¿no? Porque hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿no?
¿no? Conocimiento, información, eso todo el mundo lo tiene, pero sabiduría, y especialmente sabiduría de Dios, eso sí escasea, ¿no? Eso sí hace falta hoy en día la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, por eso el Espíritu Santo está trabajando hoy en las personas, ¿no? Que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, ¿no? Porque el plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? El plan de Dios es que nadie se pierda. Entonces, por eso hay esa hambre y sed de Dios hoy en la tierra, ¿no? En esta crisis mundial en la que estamos pasando, ¿no? En todo este colapso, ¿no? Ya Romanos 8:20 nos va a decir que el planeta, ¿no? El mundo está en caos, ¿no? Entonces, una situación desesperante, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo dormir tranquilos hoy, ¿no? Cuando ya está a punto de estallarse una tercera guerra mundial, ¿no? Cuando todas las dimensiones de la política, economía, social, cultural y aún espiritual están dejando mucho que ver. Entonces, ¿cómo reaccionamos a ello, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué recursos tenemos, ¿no? ¿Qué bagaje tenemos? ¿Cómo podemos hacer frente a todos esos desafíos que nos enfrenta hoy un mundo que está colapsado, un mundo que está caótico, un mundo que está sin esperanza, ¿no? Y el tema ahí, ¿cómo dar esperanza, ¿no? A un mundo en desesperanza, ¿no? Como el mensaje bíblico de Génesis Apocalipsis es todo un mensaje de esperanza, ¿no? Y Pedro nos va a hablar de una esperanza viva, ¿no? Entonces nosotros tenemos una esperanza viva para hoy ofrecer a un mundo sin esperanza, ¿no? A un mundo caótico, a un mundo que ya ha fracasado la ciencia, ha fracasado la cultura, ha fracasado todo, y cómo nosotros tenemos esa palabra oportuna, ¿no? La Biblia dice que Dios nos da tiempo y oportunidad para todos, ¿no? Y ese tiempo y oportunidad que Dios nos da es la intervención de Dios, ¿no? El tiempo kairos de Dios, ¿no? Dios está interviniendo en su historia hoy. Dios está interviniendo su cosmos hoy, ¿no? Su creación, porque Él ha creado, Él ha formado, y el único interesado de toda la creación, de toda la historia, de todo que esto cambie es Dios, ¿no? Y por eso que levanta a su iglesia, nos da la oportunidad para ser copartícipes, ¿no? De ser los colaboradores, ¿no? Somos los colaboradores, ¿no? Porque al final de la historia, Dios con la iglesia o sin la iglesia, Él es soberano. Él va a levantar a su iglesia en triunfo, ¿no? Una iglesia triunfante, una iglesia que va a vencer al maligno, va a vencer al mal, ¿no? Dios en su soberanía ha predestinado a una iglesia triunfante. Y qué mejor sería si podemos nosotros ser partícipes, ¿no? Tener el privilegio de poder ser obedientes, ser humildes y poder conocer ese plan de Dios, ¿no? Hoy, ser parte de la historia en la que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Yo creo que ese factor que hubo en el tiempo de la reforma de hambre y sed eh, de Dios, ¿no? Hizo que el Espíritu Santo pues levantara a los pre-reformadores, a los reformadores, ¿no? O hombres y mujeres, ¿no? Ya hemos mencionado el caso de la esposa de Lutero y así muchas personas, ¿no? Muchas mujeres pudieron también ser parte de todo
este avivamiento, ¿no? Toda esta reforma en la que hoy nosotros podemos continuar, ¿no? Como el legado que nos deja la reforma y estar preparados en todo tiempo, ¿no? Y más ahora cuando vemos la intención de Dios y, y cómo Dios está actuando en la historia, ¿no? Cómo Dios está actuando en el universo, en el mundo, y cómo nosotros, nuestra participación, tiene que ir en esa sintonía, ¿no? Eh, en esa sintonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y poder ver que nuestra fe también va enraizada con lo cotidiano, ¿no? La fe y la realidad no, no son separados, van unidos, y en ese sentido nosotros podemos ver que eh, Dios, la obra de Dios, ¿no? La obra de Dios en cada tiempo, en cada época, en cada siglo, siempre ha sido ese despertar, ¿no? Hacia su presencia, hacia Él, ¿no? Ya que Romanos capítulo 1 nos habla de la revelación general, ¿no? Que Dios se revela al mundo, ¿no? Dios se revela a la historia. Dios se da a conocer, ¿no? Dios no está escondido, Él siempre se está mostrando. Y cuánto más a sus hijos, ¿no? Cuánto más a sus escogidos, ¿no? Cuánto más a nosotros como líderes, Dios se manifiesta, ¿no? Y tenemos pues la palabra de Dios, ¿no? Escrita, la palabra de Dios en muchas versiones, en muchas traducciones. Eh, Ahí tenemos, ¿no? Qué bendición, ¿no? Cuando otros eran perseguidos, ofrendaban su vida, solo traducir la Biblia, ¿no? Costaba la vida, ¿no? Hoy nosotros no tenemos que pagar nada, ¿no? Simplemente un precio simbólico. Y por eso que necesitamos cada día ser más lectores, ¿no? El promedio hace 3 años fue una estadística promedio de lectura en el Perú. El peruano lee al año medio libro, ¿no? Entonces, los grandes desafíos que tenemos nosotros de poder conocer las escrituras, ¿no? Y en ese sentido, la reforma nos trae esos desafíos de conocer todo el consejo de Dios, ¿no? Muchas veces me dicen, pastor, ¿qué va a predicar? Yo le digo, toda la Biblia. ¿Algún versículo especial que tenga? No, toda la Biblia, ¿no? Entonces, a veces me piden para predicar un capítulo, ¿no? Para que lean la lectura bíblica, ¿no? Me dicen, pastor, ¿qué va a predicar? ¿No? Le digo, toda la Biblia, ¿no? No predico versículos, no predico capítulos, ¿no? Predico toda la escritura, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos eh, esos desafíos que nos van animando, ¿no? Nos van fortaleciendo el hecho hoy en día de tener la bendición, ¿no? De la informática, ¿no? Estamos en el metaverso, estamos en un mundo digital, donde ya podemos hacer toda una relectura, ¿no? De la parte bíblica, de la parte teológica, de la parte histórica, ¿no? O sea, una nueva mirada de ver la Biblia, de ir a las fuentes, ¿no? Hoy ya verlo no solamente filosóficamente, bajo la lupa de Aristóteles o de Platón, ¿no? Porque en el mundo evangélico somos más platónicos, ¿no? ¿No? Hasta cánticos platónicos tenemos, ¿no? Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, ¿no? Es un cántico platónico, ¿no? ¿No? O todo nuestro cántico muy platónico, ¿no? Al cielo voy, me voy con él, ¿no? Más allá del sol, ¿no? Esos son cánticos platónicos que se han hecho en nosotros toda una conciencia dentro, ¿no? ¿Quién lo saca eso, no? Es más fácil liberar
a un drogadicto, a un, más fácil liberar a un alcohólico que liberar a un religioso, ¿no? Que con el pretexto de la sana doctrina creen en 3 cielos, ¿no? Los gnósticos tienen 7 cielos. Entonces los gnósticos serían más espirituales que nosotros porque nosotros tenemos 3 cielos. Los gnósticos tienen 7 cielos, ¿no? Entonces, la influencia platónica que se dio en la teología evangélica es muy fuerte eso, ¿no? Está en lo consciente, en lo subconsciente, está dentro de nosotros, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, eso se va revelando y eso se va dando a luz, ¿no? Y en ese sentido, por eso planteé el tema del arrepentimiento, ¿no? Cada día tener esa actitud de arrepentimiento, esa actitud de desaprender, ¿no? De cambiar, ¿no? Esa actitud siempre de humildad, ¿no? Tener un espíritu enseñable, ¿no? Eh, ¿No? Porque necesitamos ir a una dependencia total de Dios, ¿no? Que Dios nos enseñe. Entonces, otro factor que se dio en la reforma eh, fue la evidencia de una iglesia inmoral y corrupta, ¿no? Una segunda razón, uno de los factores por que la reforma se dio, se encontró con una iglesia no solamente inmoral, sino también corrupta, ¿no? ¿No? Imagínense, puede haber inmoralidad, corrupción en la política, ¿no? Ya normal, pues, ¿no? En la economía, ya normal, ¿no? En lo social, ya bueno, pues, ¿qué va a hacer, no? La sociedad está en suciedad, bueno, pues, ¿no? En el caso de la cultura, bueno, ¿no? Pero que haya en ese tiempo, haya el valor de los reformadores de denunciar a una iglesia inmoral y a una iglesia corrupta, yo creo que ahí los reformadores sí tuvieron que amarrarse bien los pantalones, ¿no? Porque eso era penado de muerte, ¿no? Nadie se podía levantar contra el Papa, nadie se podía levantar con la iglesia, ¿no? Y más con los emperadores, ¿no? Entonces, en ese tiempo, el poderío era tan fuerte y era legitimado y era penado a muerte, ¿no? Era dar la vida, ¿no? No se trataba de que yo opino, yo pienso, no, no, eso era vida o muerte, ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo, la obra de Dios, siempre levantando hombres y mujeres para que puedan poner orden, ¿no? Para que puedan poner en orden las cosas, ¿no? Para poner que todo se haga a la manera de Dios, ¿no? Y eso hablamos ya de diseño, ¿no? De un plan arquitectónico, porque vemos que cuando decía Pablo, yo como perito arquitecto, ¿no? Hablaba de un plan, ¿no? Arquitectónico, de diseños, de estructuras que no podemos hacer la iglesia a nuestra manera, ¿no? Yo no puedo predicar a mi manera, ¿no? No puedo predicar porque el mensaje no es mío, el mensaje es de Dios, ¿no? Karl Barth decía, el verdadero profeta es el predicador que está en el púlpito. Ese es un verdadero profeta porque está exponiendo la palabra de Dios, ¿no? Es palabra de Dios, ¿no? Te alabamos, Señor. Es la palabra de Dios, no es mía, ¿no? No es mi mensaje. Es el mensaje de Dios, es la revelación de Dios.
que se quiere dar a conocer al mundo, que se quiere dar a conocer en ese momento que predicamos, ¿no? Los famosos remas, ¿no? Rematas, dice, ¿no? La palabra remas, rematas, que es palabra oportuna. Hoy Dios te trae una palabra oportuna, ¿verdad? 4 de noviembre, siendo las 9:00. Dios te está trayendo una palabra rema hoy en día, ¿no? De volver a las escrituras, de volver a las fuentes, de que yo pueda escudriñar las escrituras, ¿no? Ser un investigador bíblico, ser un doctor bíblico, ¿no? Y eso no es algo hipotético, algo teórico, algo que quiero tomar un título, algo que quiero estudiar. No es una mera academia. Es una vida llena de espiritualidad. Es una vida llena de la presencia de Dios, ¿no? Tener hambre y sed de Dios, ¿no? Estoy necesitado de Dios. Yo cada vez que voy a la palabra, yo estoy necesitado de Dios, ¿no? Voy necesitado de Dios, ¿no? Y digo, Señor, dame sabiduría, Señor, ¿no? Necesito sabiduría, Señor. Dámela, por favor. Pásame la camilla que no aguanto más. Entonces, ese hambre y sed de Dios, ¿verdad? Que fue uno de los factores de, de la reforma que se dio. Yo creo que ese hambre y sed de Dios es un rema que nos trae el Señor, ¿no? Para ser los continuadores de la reforma, para ver la transformación de nuestras culturas, ¿no? Como dije al principio, hemos evangelizado el mundo, hemos evangelizado las naciones, hemos evangelizado nuestra ciudad, pero nuestras culturas sí, igual y peor. No hemos trastocado las culturas. Necesitamos afectar la cultura. Necesitamos afectar dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y aún espirituales, ¿no? En nuestra iglesia no hay arrepentimiento, lo que hay es remordimiento, ¿no? La iglesia sigue con la misma situación, ¿no? Se consagran, hacen su peregrinaje, se van al cerro, hacen ayunos, hacen vigilias y siguen pecando y sigue lo mismo y sigue lo mismo. Yo cuando estaba en el Callao, en los barracones del Callao y todo el mundo se iba preso por celulares, le decía, ¿qué? ¿No pueden hacer otra cosa más? ¿No pueden robar un banco? ¿No? Cambien de pecado, ¿no? Entonces, situaciones que de verdad se ha hecho una rutina, ¿no? Se ha hecho una religión. Entonces, ver estos reformadores, esas agallas que tenían, ¿no? De darse la vida, ¿no? Hoy en día nos llevan al Congreso, nos toman fotos, nos dan nuestro diploma. ¿Y qué es nuestro mensaje? Un saludo a la bandera. Todo está bien, ¿no? Todo está ok, ¿verdad? Ah, su soy reconocido, ¿no? 50 años de pastor, 40 años de pastor, reconocido por el Congreso, reconocido por la patria y aplausos, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Pero vemos cómo aquí los reformadores no tenían esos aplausos, no tenían esos reconocimientos, ¿no? Le esperaba la muerte, le esperaba ser sentenciados. Entonces, en ese sentido, eh, vemos cómo la, la reforma va a tener esa agudeza, esa profundidad de discernimiento, ¿no? Espiritual, de denunciar las inmoralidades, las orgías que se cometían, ¿no? En ese tiempo, la iglesia, ¿no? La corrupción que había, ¿no? De la venta de las indulgencias, de comprar el cielo, ¿no? Y en ese sentido, los reformadores podían
Eh, ¿Y qué podemos decir hoy, no? ¿Qué podemos decir no? La iglesia una, santa, verdadera y universal, ¿no? Tiene esas cuatro características esenciales, ¿no? La iglesia una, santa, universal. Entonces, la iglesia por su esencia es una iglesia apostólica, una, tercero, santa y cuarta, universal, ¿no? Entonces, ante esa esencia de la iglesia, ¿cómo a través de los siglos puede corromperse la iglesia? Y la pregunta es si la iglesia se ha liberado hoy, o la iglesia hoy sigue siendo santa como en los primeros 2 siglos, ¿no? La iglesia fue santa, la historia cuenta, la historia de la iglesia, eh, la historia de la iglesia antigua, media y moderna, va a contar que los 3 primeros siglos la iglesia era santa, pero después entró del siglo IV al siglo XV, 12 siglos de oscurantismo, y hasta que la reforma se da. Entonces, mire, imagínense, la pregunta es si la reforma llegó a América Latina o seguimos todavía en ese oscurantismo. Yo me atrevería a decir en esta noche para provocarlos, solamente para provocarlos, ¿no? Tómelo el lado amable, ¿no? Tómelo por el lado amable, ¿no? El oscurantismo bíblico, ¿qué hay en el liderazgo, ¿no? Y me incluyo yo, ¿no? Me incluyo yo. Por eso mi dependencia a Dios, mi dependencia a la palabra de Dios, ¿no? De ir a la escritura, ¿no? De ir al texto bíblico, de ir a las ciencias interdisciplinarias, ¿no? De estar cada día, ¿no? En un día me pierdo un Zoom de la ciencia bíblica, ¿no? De las sociedades bíblicas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se estuvo hablando de la misión en hechos, ¿no? Hay cursos de cosmovisión bíblica, cursos y cursos, ¿no? Que siempre estamos ahí alimentándonos, ¿no? Retroalimentándonos, empapándonos ahí, nutriéndonos de la palabra de Dios, para poder dar algo, ¿no? Para poder dar algo, ¿no? Alguito que se nos quede, porque a veces no nos queda todo. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos ver, ¿no? Si hoy día la iglesia, en ese oscurantismo bíblico, en el liderazgo, ¿no? Porque ahí tenemos los famosos sismos, ¿no? Hoy la iglesia se enfrenta a los sismos, ¿no? Liberalismo, legalismo, ascetismo, misticismo, ¿no? Hay pastores que solamente quieren ayunar y quieren vigilar, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos eso? ¿No? Un misticismo, ¿no? Dios me ha revelado, ¿no? Tengo la última palabra, tengo la revelación de Dios, ¿no? Entonces, esos misticismos hacen que se distorsione el texto bíblico, ¿no? La escritura, ¿no? El ascetismo, ¿no? Separados del mundo, ¿no? Bueno, la política es del diablo, ¿no? La política es mundana, ¿no? Por eso que hoy en día no tenemos, no somos una iglesia de influencia, ¿no? Somos una iglesia de presencia, pero no somos una iglesia de influencia. No decidimos, ¿no? La economía, la política, lo social, lo cultural, no tenemos gente de influencia. De acá a unos 50 años, Dios mediante, ¿no? Sería la esperanza, ¿no? Si hoy nosotros se hace el rema, pues, ¿no? El arrepentimiento, la conversión, de volver al texto bíblico, de volver a la palabra de Dios, ya no tendríamos masajes bíblicos, tendríamos mensajes bíblicos, ¿no? No tendríamos terapias, ¿no? No teníamos sustitutos, reemplazos del Espíritu Santo por la psicología, ¿no? Y en ese sentido, el volver a la escritura es urgente, ¿no? Es urgente al liderazgo, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? El problema no es el diablo, el problema no es el mundo, el problema no es la carne, es la ignorancia. Por eso en la Biblia la palabra ignorancia está traducida en tinieblas, ¿no? La persona que dice que está en tinieblas es porque está en la ignorancia, ¿no?
La palabra ignorancia en la Biblia es andar en tinieblas. Y nosotros somos hijos de luz. Y la palabra luz en la Biblia es conocimiento, es revelación. Entonces, como hijos de luz, como hijos del día, nosotros somos luz, somos sal, somos influencia en este mundo. Y por eso que aquí eh, ya estoy terminando, la reforma pues se levanta, ¿no? Como ese primer momento del Espíritu Santo, ¿no? De la obra de Dios, ¿no? Dios siempre produce el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿no? Pone ese hambre y sed de Dios a la humanidad, ¿no? Pone ese hambre y sed de Dios, porque Él es el soberano, Él es el dueño de la creación, la causalidad, y por eso siempre pone hambre y sed de Dios en cada siglo, en cada época. Y cuánto más hoy a nosotros, ¿no? Cuánto más hoy que el Espíritu Santo se ha derramado a toda carne, Dios está obrando, ¿no? Nadie podría entrar a un hospital, nadie podría entrar a UCI, pero sí el Espíritu Santo, ¿no? Ningún pastor entró a UCI, pero el Espíritu Santo sí hacía la obra, ¿no? El Espíritu Santo no está limitado, está haciendo la obra, con la iglesia o sin la iglesia, con nosotros o sin nosotros, porque Dios es soberano, pero qué mejor sería con nosotros, ¿no? Por eso qué lindo es poder hoy leer los tiempos, ¿no? Ser hijo de su tiempo. Los profetas eran hijos de su tiempo porque los profetas salían en el momento de crisis, cuando había crisis política, económica, social, cultural y aún espiritual, aparecía el profeta. El profeta no aparecía cuando la nación estaba en bonanza, la ciudad estaba bien. No, no. El profeta solía aparecer en momentos de crisis mundial, internacional, local, ¿no? Aparecía el profeta y decía, así dice el Señor, ¿no? Así dice el Señor. No es lo que yo digo, no es mi mensaje, no, así dice el Señor, ¿no? Es presentar a un Dios vivo y verdadero, ¿no? Con señales, prodigios, maravillas, ¿no? Eliseo se presentaba, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Así que, el segundo factor, ¿por qué se dio la reforma? Fue la denuncia de una iglesia corrupta y una iglesia inmoral. La pregunta de hoy, si hoy la iglesia se ha liberado de ser inmoral y de ser corrupta, ¿no? La iglesia evangélica hoy. La pregunta es, ¿no? La pregunta del millón esta noche, ¿no se estará repitiendo la historia, ¿no? De que la inmoralidad, ¿no? Yo conozco a un pastor, no quiero decir su nombre, pero él nació en cuna evangélica y él decía, el pecado no lo conocí en el mundo, la fornicación, el adulterio, lo conocí en la iglesia, ¿no? Las estafas, todo lo conocí en la iglesia evangélica, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos hoy? ¿Con qué calidad de testimonio yo puedo decir hoy al mundo, ¿no? Arrepiéntete, ¿no? Cuando el primero que tengo que arrepentirme soy yo. El primero que tengo que cambiar soy yo. Porque la reforma es cambio radical. Entonces, ¿cómo hablar de una iglesia que siga haciendo lo mismo? Y cómo hablar de reforma cuando la iglesia está jugando a la iglesia, cuando la iglesia hoy, la iglesia evangélica, me estoy refiriendo, es más religiosa que la iglesia católica, hace más penitencia que la iglesia católica. Entonces, ¿de qué reforma hablamos, no? Simplemente un pantallazo, simplemente una conferencia, un saludo a la bandera. Pues hoy quería sido puntual y ser provocativo en el sentido de la reforma es solamente volver a la escritura. Ese era el tema de los reformadores, ¿no? De declarar las obras de Dios, de declarar las maravillas de Dios, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de sus maravillas, de su poder, de su portento, ¿no? De esa obra salvífica de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen. Entonces, eso es reforma.
y cómo hoy en día nosotros podemos superar los sismos. Podemos ir a una academia bíblica, a una universidad bíblica, tener preparación bíblica, ¿no? Teológica, tener grados, ¿no? Lo mínimo que un pastor evangélico debe tener su doctorado en Biblia es lo mínimo que se puede pedir hoy en día, lo mínimo. Pero ¿cuántos hay? En esta noche, ¿cuántos tenemos un doctorado en Biblia? ¿No? Para ser una persona que hable Biblia y tener la autoridad bíblica, hay que ir a Alemania, ¿no? Porque podemos decir cualquier cosa, como en esta noche puedo estar diciendo cualquier cosa. No me siento la autoridad bíblica, me falta mucho. Para tener una autoridad bíblica, yo tengo que ir a la Universidad de Jerusalén, ¿no? Entonces, si yo quiero dar una autoridad bíblica, si una autoridad bíblica, tengo que pasar por esa academia, tengo que pasar por esa formación. Si no, puedo hablar cualquier cosa. Y por la gracia de Dios, simplemente el Espíritu Santo hará su obra de salvación y de edificar al pueblo de Dios, pero por pura gracia y misericordia. Pero necesitamos autoridad bíblica. Necesitamos los reformadores como ellos podían citar la Escritura, pararse en la Escritura y hasta el punto de dar su vida. Hoy nos acomodamos, ¿no? Hoy somos comodines, hoy los contextualizamos y hoy somos camaleones porque simplemente nos acomodamos al sistema de turno, ¿no? A la política de turno, ¿no? Siempre queremos caer bien, siempre queremos guardar la imagen. Pero yo creo que es tiempo y hora en la que podemos nosotros ir a la dependencia de Dios, ir a la presencia de Dios y sí, Señor, estoy listo para cambiar, ¿no? Estoy listo para arrepentirme, ¿no? Estoy listo para la humillación, estoy listo para obedecerte, Señor, ¿no? Es más, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pablo decía, si yo caería bien, no sería siervo de Dios, ¿no? Si yo caería bien a los hombres, no sería siervo de Dios, ¿no? Hoy queremos la imagen, hoy que queremos la popularidad, hoy queremos caer bien, hoy que queremos quedar bien con todos, pero el asunto es, basta ya, ¿no? Basta ya de poder hacer reformas y reformas que solo buscamos conveniencia y buscamos liderazgo y popularidad y no la presencia de Dios y no esa palabra de Dios que esa autoridad, ¿no? Que esa palabra de Dios transforma, esa palabra de Dios que hace que el Perú y el mundo tenga esperanza, ¿no? Hoy tenemos un mensaje de esperanza, hoy tenemos un mensaje que hay salvación, ¿no? Hay solución, pero eso no va a ser la política, eso no va a ser la economía, eso no lo va a ser la cultura, eso no lo va a ser lo social, es la iglesia que se le dio, por eso que en Mateo 28:17 la comisión no empieza, hagan discípulos, la gran comisión empieza que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? La gran comisión enseña con esa entrega de poder. A la iglesia se le ha dado el poder, exousia, ¿no? Se le ha dado la autoridad, gobierno. Entonces, la iglesia es la que tiene que tocar estas esferas. La iglesia es la que tiene que tocar estos segmentos. Por eso que se está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esta es nuestra noche, ¿no? Esta es nuestra noche de que ver a nuestro país, ver al mundo entero con esperanza, ¿no? De ver que se levanta la iglesia como cabeza de la política, como cabeza de la economía, lo social, lo cultural. La iglesia fue puesto por cabeza, ¿no? La iglesia fue puesto arriba. En ese sentido, hoy nosotros podemos ver que nuestro llamado tiene propósito, ¿no? Somos llamados para, ¿verdad? Buenas obras. Somos salvos por fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Termino con esta frase Gloria a de Dios. Juan Stan.
que en paz descanse, mi gran amigo, un gran teólogo, ¿no? Somos salvos por fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Así que bendiciones, pastores. Shalom. Amén, gloria a Dios. Hay hay varios videos que... pastores, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes en esta plataforma de cosecha. El pastor Esaú Espinosa mandó unos videos sobre un análisis de la iglesia y cómo la iglesia con una nueva perspectiva, ¿no?, de posesión, de expansión, ha ido creciendo para el testimonio, ¿no?, de las comunidades, aún de la preocupación de los políticos para el buen desarrollo, ¿no? Y el mensaje de esta noche es pertinente, ya que debe llevarnos a una reflexión para que la iglesia crezca en expansión social, en expansión con su comunidad, de tal manera que podamos traer un mensaje reformador a todo ello, ¿no? Y acá el pastor nos ha hecho varios planteamientos sobre la determinación para que cada uno de nosotros nos vuelvamos a la palabra, para denunciar el pecado de la iglesia, que está en una liturgia muchas veces religiosa. Y si algunos tomó apuntes de todos los puntos alguna vez, algunos expresados por el pastor Adrián Espinosa para compartir, voy a dar lugar a cada uno de ustedes para que se puedan expresar. Por favor, con relación al tema, no se vaya por otro lugar ya. Por favor, con relación al tema, vamos a mantener el equilibrio y la luz del comentario exclusivamente del tema mencionado. Voy a invitar a la profeta Idalí Castillo de México para que pueda compartir en este momento. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? Buenas noches a todos. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Una teología muy al modo del apóstol Adrián Espinosa. Me da gusto porque él tiene una manera de expresarse y de dar el evangelio, de exponer muy natural, y es lo que se necesita para este tiempo, no una manera religiosa. A mí lo que me impactó mucho fue que él dice, regresemos a la palabra, a la Biblia. Ajá, dejemos que ahí es el fundamento. Ahí es donde nosotros nos tenemos que cimentar como pastores. Tenemos mucha doctrina, pero poca conocimiento de la palabra. Nos instruimos más en otras cosas que en la palabra de Dios. Ahí están las raíces. Vengo diciendo desde el miércoles, ahí están las raíces. Tenemos que ir a las sendas antiguas. En el nombre de Jesús, hacer un equilibrio, una reforma nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, como apóstol. Y ahorita en esto, Miguel Garagati. Así lo crea. Su micro, hermana Idalí, por favor, se lo puede prender, su micrófono. Amén. Adelante, siga, por favor. Sí, ahora sí. Ok, que les decía que mi fundamento, cuando Dios me levantó, Él me dijo a mí, tienes que leer la Biblia varias veces para que entiendas en lo que te vas a levantar. Esa fue como mi fundamento, y más que nada, a veces la Biblia ya la dejamos a un lado y tratamos de meter otras teorías, otro conocimiento, pero es la vida, el conocimiento, la luz, como decía el apóstol. Hay mucha gente que tiene ahorita la ignorancia y está en las tinieblas porque es ignorante a la palabra. Y si nosotros no le damos el conocimiento pleno, nítido, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, entonces la gente no va a poder ser rescatada de las tinieblas, no va a poder entrar al conocimiento de Dios. Y creemos nosotros que este grupo es de pastores
pastores que creemos nítidamente, somos bíblicos, somos gente que queremos una transformación en estos últimos tiempos. Queremos levantar los muros caídos en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que ha venido a manchar los altares, han venido doctrinas de hombre, no del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos que nosotros como este equipo somos unos reformadores y que cada vez que nos pongamos en un altar vamos a llevar esta reforma, principalmente nosotros, y vamos a declarar toda la palabra. Como decía el apóstol Adrián, es que yo predico toda la palabra. Eso me encantó en el nombre de Jesús, porque ahí están versículos en el nombre de Jesús que nos llevan y la lleva a la iglesia al conocimiento del Espíritu Santo. Es todo, mis amados. Muchísimas gracias. Felicidades, mi amado apóstol Adrián. Bendiciones a todos. Gracias, profeta Idalí Castillo. Voy a invitar a la hermana Giovanna de Chiclayo, Perú. Hermana Giovanna, bienvenida, buenas noches. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, acá de Perú, Chiclayo. Por la gloria de Dios, es crecer en Dios y bueno, gracias a Dios porque Dios está hablando y el crecimiento y la presencia de Dios es muy importante. Que Dios me lo bendiga, pastores. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermana Giovanna, gloria a Dios. Voy a invitar a la hermana María. Hermana María, buenas noches, bienvenida. Oh, se fue. Gloria a Dios. Pastor Daniel Aguilar de México. Sí, pastor, sí, apóstol. Adelante con su comentario, apóstol Daniel Aguilar. Lo único que le puedo decir al apóstol Adrián respecto al tema que pues solamente es un ungido, ¿no? El que puede hablar así. Cuando Juan el Bautista dijo, bueno, yo los bautizo con agua, pero hay uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Creo que ahí comienza todo. Yo estoy con ustedes porque sé que ustedes han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. O sea, el Espíritu llama a otros que somos llamados o somos iguales, ¿no? Identificamos, el Espíritu Santo nos da la pauta, ¿no? Para discernir los espíritus. ¿Por qué les comento esto? Porque para avanzar en todo, parece que en toda esta maraña, esta confusión, o en este mundo que cada vez se convulsiona por el pecado, si no estamos ungidos, llenos de Espíritu Santo, y pues lo demás es, como Pablo menciona, ¿no? Que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, mientras seamos vivificados, por el Espíritu Santo continuamente llenos, porque comenzó en nosotros un ungimiento, pues eso es lo que no nos extravía. Entonces, los que se extravían es porque necesitan nacer de nuevo y ser ungidos. Ese sería el comentario, apóstol Adrián. Eso es lo que le pasa a la iglesia, que nada más son clanes o clubes sociales, ¿no? Club social y de negocios. Pero cuando está uno ungido y sabe uno a qué Dios nos ha llamado, que nos pone o nos da la disciplina, nos reprende y nos detiene ese Espíritu Santo. Mientras no seamos regidos realmente por el Señor, sí, seremos hasta sectas, ¿no? Pues que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que están aquí en la sala. Bendiciones desde México. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Evangelista internacional Johnny Ortiz. Gloria a Dios.
de Ecuador. Siervo nomás, siervo, esclavo de Jesucristo, Pastor Heredia. Amén, amén. Bienvenido. Los títulos ya para mí no tienen mucha importancia, aunque honro al apóstol, Pastor Adrián, una bendición, Pastor Heredia, Pastor Aguilar, por ahí lo vi al Pastor Esaú también, y a los más pequeños también, que vienen a ser grandes y cumplen la palabra, dice. Los pequeños, quien guarda los pequeños mandamientos, por más pequeños que sea, dice que es grande en el reino de Dios. Se me apagaba el internet, no lo podía escuchar bien al pastor Adrián. Así pasa cuando estamos predicando el reino de Dios. Me gozo por el pastor Adrián porque aguantando al pastor Adrián lo aguantas casi todo si lo aguantas al pastor Adrián. Pues. Y se puede uno dar cuenta que, que viene, mi hijo dice que no haga bulla porque mi mamá tuvo otra caída más, se cayó nuevamente y esa mujer dice, tiene esa fe que me permite, que me da la fuerza para seguir llena de Dios, ¿no? Está arreglando todo lo que es Navidad, como es, ¿no? O sea, no es mi caso, pero siempre acomodándome para poder llevar el mensaje con mi acción, más que palabras. Y a veces me quedo maravillado porque escuchar a Pastor David Aguilar también decía algo muy importante acerca del ministerio de Juan el Bautista, pues, ¿no? Cómo la palabra profética, eh, Jesús viene hacia Juan el Bautista para ver que era un profeta, pues, ¿no? Y así viene Jesús con la vida de cada uno que predica el reino de Dios, ¿no? Lo veo a Jesús en la vida del Pastor Adrián también, ¿no? Y digo, hay, para uno hablar así, uno tiene que a veces tener un rechazo, tiene que tener una forma de cerrar puertas, pero quien da la pauta para poder hablar es el llamado que es el Pastor Aguilar, ¿no? La unción de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando vemos la palabra en Marcos, me quedé maravillado de veo el, el bautismo y veo la tentación, ¿no? O sea, todo ese panorama de la palabra profética cumpliéndose en Juan el Bautista, anunciando al Mesías, que muchos estaban queriéndolo ver, ¿no? Y al verlo, Juan el Bautista dice que no estaba viendo un fenómeno quizás que se abrían los cielos, sino que muchos no veían, pues no, pero al ver esa palabra animosa, llena de Dios del pastor Adrián, digo, eso es lo que necesitamos, ¿no? La iglesia, ver que tiene la palabra, que está por encima de todo pronóstico humano, que está por encima de cualquier situación adversa, que está incluso que como la situación caótica me da un impulso de no sé qué va a hacer Dios en estos días, pero sí me anima a tener dar ese paso de fe en medio de todas las circunstancias, como si Dios me dijera a través del pastor Adrián que camine sobre el agua, ¿no? Que camine sobre el mar, y caminar y no dudar, sino que caminar porque tenemos esa palabra que cambia nuestra vida y cambió también la vida de naciones también, ¿no? Yo creo que el pastor Heredia no está ahí, no está porque él ha querido ir a Argentina, sino porque Dios tiene un propósito en Argentina, tiene un propósito en México para con el pastor Aguilar y en Lima, la ciudad, una ciudad maravillosa como Lima, que me he quedado sumamente enamorado y que le extraño también, pues no digo, Pastor Adrián ahí como un instrumento y a cada uno de nosotros también, ¿no? Entonces, esa influencia, esa determinación, eh,
con nuestras acciones en primer lugar, ¿no? Jesús dijo, vayan, vayan, no dice vengan, vengan, cuando dice vengan, cuando dice que vengan cuando están cargados y cargados y cansados, ¿no? Pero no dice vengan al templo, ¿no? Sino que vayan, ¿no? Y nos manda a influenciar, como decía, ¿no? La palabra. Perdóneme por alargarme y por salirme del tema. Ahorita estoy sumamente feliz, ¿no? Y alegre porque mi mamá me dio una palabra, también me dijo, eh, Dios no me lleva porque todavía tiene un propósito para contigo. Quiero, quiero, quiero verlo, dice. Y yo me quedo así como estupefacto. Digo, wow, digo, mamá, qué lindo, ¿no? Y así mismo, pues no, que tantas, cuando lo asaltaron al pastor Adrián y no lo mataron, no disparó el arma, cuando el pastor Heredia también lo asaltaron y le dispararon y no le pasó nada, digo, wow, o sea, por eso estamos aquí en este momento, ¿no? Con vida, ¿no? Y es porque todavía no ha terminado Dios el propósito en nuestras vidas. Y yo muy agradecido con el pastor Esaú Espinosa, una bendición también, muchas gracias por estar aquí y me estaba quedando dormido. Y como si el espíritu puse el teléfono en silencio y a lo que lo pongo en modo avión para cargarlo diré, a lo que lo desactivo, veo al pastor Adrián. Cierto, el pastor Adrián. Y cuando prendo, es como si Dios Gloria hablara a a través de Dios, nosotros. amén. Dios hablara a través de nosotros, reconcíliense con Dios, ¿no? Claro, nosotros estamos en la iglesia, estamos como los hijos mayores ya, pues, ¿no? Pero no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos, ¿no? Y créanme que son una gran bendición todos ustedes. Así es que le animo al más pequeño que cumple la palabra y sus mandamientos es más grande en el reino de Dios, y dijo Jesús, ¿no? Más que Juan el Bautista. Así es que, así es que bendiciones, Pastor Adrián, y adelante, y a todos los pastores aquí, ministros también les animo a seguir adelante. Sus ciudades, Saludos, Fabi, saludos. pues igual, gracias. Sus dones tienen que ponerlo bien en alto en este momento. Dejar toda religiosidad, dejar el que dirán, dejar el- lo que será el plata. No vea nada de eso. Usted tiene lo más grandioso que es a Cristo, la palabra encarnada dentro de ti, tienes Gloria a la Dios. palabra escrita, tienes la palabra dada por Dios a través de sus promesas, y es que no te me desanimes. Y gracias, Pastor Adrián, por esta palabra fresca, nunca va a pasar de moda, siempre repítela, y gloria a Dios. Muchas gracias. La paz sea con usted.